Hace unos minutos acaba de finalizar la proyección de la película, el documental Ciudad de la Selva, en un lugar tan impresionante que tenemos en Medina como es el Hospital Simón Ruiz. Y esta noche tenemos la suerte de contar con el director de la obra, con el director de la misma, que es Miguel Riaño. Director, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hace unos minutos ha finalizado la obra, la película Ciudad de la Selva. Forma parte dentro de ese ciclo que lleva a cabo Izquierda Unida por todo, no sé si por toda nuestra comunidad, para presentar películas documentales que tienen que ver con la memoria histórica. Sí, Izquierda Unida de Valladolid creo que a nivel de memoria están haciendo un ciclo bastante interesante proyectando en diferentes zonas de la provincia documentales, y por suerte hemos podido proyectar en Medina, Ciudad de la Selva, dentro de una serie de fechas que estamos haciendo para llegar al máximo de comunidades, de provincias, de ciudades para exhibir el documental, que aunque está en cines, pero de una manera un poquito más rudimentaria, digamos que no es algo masivo. Vamos nosotros yendo a cada localidad, proyectando, haciendo charlas coloquio para hacer cierta pedagogía sobre la obra, sobre el contenido que trata, y la verdad que súper agradecidos a Izquierda Unida de la provincia de Valladolid por permitirnos realizar esta proyección en Medina. Miguel, ¿a quién va dirigido? ¿Quién es el público asistente a este tipo de documentales? Normalmente suele ser gente de mediana edad, que yo creo que les interesa bastante la historia, la cultura en general. Estamos intentando siempre, pues como decía, hacer cierta pedagogía sobre la importancia que tiene el ámbito científico en cuestiones como la memoria histórica, ¿no? Yo creo que eso nos permite salir un poco de ciertos clichés o de ciertas visiones demasiado ideologizadas, y entender que al final la arqueología, en nuestro caso, la historiografía y la antropología sirven para generar contenidos culturales que nos hagan entender un poco cómo ha sido nuestra historia reciente. Entonces, aunque viene gente interesada por la historia y quizá gente más sensible con la memoria histórica, pero nosotros siempre decimos que cualquier persona a la que le interese la historia en general y la naturaleza, porque los parajes de Ciudad de la Selva son impresionantes, creo que va a salir bastante satisfecho con el contenido. Las personas que han acudido hasta esta tarde al Hospital Simón Ruiz, ¿qué se han encontrado? ¿De qué trata la película? ¿De qué va el documental? Pues, digamos, si nos ponemos sinópticos, la película trata sobre el último frente de batalla de la Guerra Civil. Qué locura, la Guerra Civil termina en el 39, etc. Sí, la Guerra Civil termina en el 39, lo cual no quiere decir que haya ciertos conflictos que se extiendan después de 1939. Y en este caso, ¿por qué hablamos de un frente de batalla? Porque, si bien es cierto que el maquis o la guerrilla en diferentes zonas del Estado han entrado en conflicto con, digamos, ese flamante Estado franquista tras la Guerra Civil, en este caso se han concentrado un grupo de personas en un lugar muy concreto que les ha permitido de manera estable y durante varios años ejercer un conflicto contra las fuerzas franquistas. Si conocemos mínimamente el proceso de guerrillas y del maquis, son grupos itinerantes, son grupos que se desplazan, no están asentados prácticamente en ningún lugar. De hecho, es casi un elemento característico de la guerrilla, el estar constantemente movilizados, ¿no? En este caso hablamos de un frente de batalla, hablamos de un espacio físico. Por tanto, es algo en términos historiográficos muy novedoso que creo que pues tiene un gran interés, y sobre todo arroja luz sobre también la propia Ciudad de la Selva, que es estamos hablando del yacimiento de guerrillas, uno de los yacimientos de guerrillas más importantes de Europa occidental. O sea, algo de una importancia tremenda. Tengo un poco la sensación que ahora mismo está de moda, ¿no? Este tipo de documentales, este tipo de cine, posiblemente hace 30 años atrás, pues a lo mejor no tenía tanto atractivo, ¿no? Como ahora. Parece que esto se ha puesto de moda y suscita un interés por parte de los vecinos, ¿no? Sí, yo creo que es porque ahora estas cosas, digamos, hay más facilidades para realizarlas. Ya no digo en términos de que al público le pueda interesar más o de que haya más presupuesto, haya una visión en general por parte de la sociedad más receptiva con respecto a estas cuestiones, sino meramente porque antes no se podía hablar de ello. Nosotros siempre decimos, llegamos tarde para hacer la película,
pero también llegamos a tiempo. Llegamos tarde porque, por desgracia, hay casi diría centenares de relatos relativos a la ciudad de la Selva y a los procesos en general de guerrillas y de resistencia antifranquista en el noroeste de España que se han perdido. Se han perdido porque la represión ejercida durante los 40 años de dictadura en buena medida impidió que esa gente tuviese cierta confianza para hablar. Y claro, esa represión genera luego un cierto nivel de autorrepresión, de autocensura. Ha habido mucha gente, incluso a la que hemos entrevistado a día de hoy, que ha tenido miedo contándonos cosas. Gente incluso que por ya tener una edad avanzada no se acordaban de sus familiares, de sus hijos, etcétera, pero sí que recordaban los traumas vividos en este momento histórico. Entonces, sí, efectivamente, ahora hay más interés por esta temática, pero es que creo que es ahora cuando la gente realmente está empezando a hablar y está empezando a dar una importancia a la cuestión historiográfica, digamos, del 39 al 75, ¿no? Me llama la atención, ¿no?, que acabas de comentar que hay personas que todavía han pasado ya muchísimos años y todavía les cuesta trabajo, ¿no?, hablar a una cámara abiertamente, ¿no?, de aquellos años. ¿Cuál crees que es la razón? Pues el trauma. La razón es el trauma. Hay que entender que, por ejemplo, por poner un par de datos muy sencillos, ¿no?, hay que entender que en la posguerra estamos hablando de una situación de hambre, de hambruna absolutamente brutal. O sea, había gente que incluso viviendo en un entorno rural, con capacidad de plantar, ¿no?, de cultivar la propia tierra, etcétera, eran tan paupérrimos los recursos con los que se contaban que pasaban muchísima hambre. Si en ese contexto se ejerce una violencia constante, en este caso, por ejemplo, pastoras de 14, 15 años que iban al monte para intentar ganarse la vida, llevar alimento a sus casas, etcétera, a esos niños y niñas que igual comían 2 veces al día, se les robaba constantemente la comida, se les amenazaba, incluso hubo algunos que pagaron justos por pecadores, ¿no?, que no tenían nada que ver, me refiero, ni siquiera con la guerrilla, ni con la resistencia antifranquista, etcétera. Entonces, claro, cuando has vivido algo muy niño, aprendes a vivir con ello, aprendes a callarte, aprendes a, digamos, evitar cierto tipo de temas, hacerte al margen, etcétera, pero porque eso ha supuesto un trauma muy importante. Las cosas que en general no resultan importantes en nuestra vida, mañana volvemos a cometer el mismo error o volvemos a, digamos, a generar algo que nos da pie a retomar esa situación previa, ¿no? Pero cuando algo es realmente traumático, parece que en cierta manera te congela, ¿no?, ese apartado de tu vida. Y en este caso se ha visto muy bien con los testimonios de Ciudad de la Selva. Ha habido gente que 2 o incluso 3 veces ha tenido que ser entrevistada por nuestra parte para poder hablarnos sobre algo, porque no tenía la suficiente confianza como para contar su experiencia. Además, como digo, son traumas que tocan con la infancia, con la familia, con tus raíces. Al final, desconectarte de ese trauma es prácticamente imposible si acabas pasando toda tu vida allí, ¿no? Los actores, ¿con quién has contado para esta película? Precisamente de manera deliberada no hemos contado con actores y actrices porque nosotros tenemos 3 elementos para generar la narrativa, para generar el relato. Por un lado, evidentemente los testimonios de las personas que vivieron o que tienen relación con la historia. Por otro lado, los documentos, la documentación que eminentemente se encuentra en el Archivo Militar Noroeste de Ferrol, donde la Guardia Civil pues generó una serie de documentación, de atestados, de denuncias, etcétera, que se guardan allí, pero también se incautaron documentación de la propia guerrilla. Entonces, es esa documentación, esos relatos, junto con los hallazgos arqueológicos encontrados en la Ciudad de la Selva, con los que articulamos la historia. Y para recrear algunas de las situaciones de las que nos hablan las personas que han sido protagonistas, utilizamos la ilustración. Superponemos sobre los paisajes o sobre la realidad de la zona, superponemos imágenes apelando a la memoria. O sea, no le estamos dando la misma entidad a la realidad material donde trabajan los arqueólogos, a la realidad material donde trabajan los historiadores en el Archivo Militar de Ferrol, por ejemplo, con todas estas causas y denuncias, o al propio relato. El relato es el relato y la materialidad es otra cosa. Todo funciona para articular, como decía, una investigación de carácter científico, pero hay que separar la memoria de la ciencia. Hay que intentar conciliarlas, pero por eso no hemos utilizado actores y actrices. No queríamos darle el mismo nivel
al arqueólogo o arqueóloga que está mostrando un yacimiento que a un relato que nosotros, del cual no podemos asegurar 100% que sea veraz, simplemente lo podemos mostrar para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entiendo que todo se ha llevado a cabo el documental en Galicia, ¿no? ¿Ha sido más sencillo la zona de Galicia que si hubiese sido, por ejemplo, aquí en la zona de Castilla, por el tema del tratamiento en este caso con las personas que habéis preguntado? Digamos que el 99% se ha hecho en Galicia porque una de las personas, bueno, a nivel anecdótico, ¿no?, vive en Puente de Domingo Flórez, que es justo el primer pueblo del Bierzo que está tras Ourense. Pero sí, hemos realizado prácticamente todo en Galicia porque contábamos con el material. Se nos planteó la posibilidad de grabar en Asturias y en Madrid, en diferentes fundaciones vinculadas pues, a la UGT o al Partido Socialista, que tienen vinculación con la historia, porque muchos de los guerrilleros que participaron en la Federación de Guerrillas de León Galicia y que fundaron la ciudad de la Selva pertenecían a la UGT y al Partido Socialista, pero esa información no era suficientemente interesante para mostrarla en términos visuales. Entonces, al final ha sido una cuestión de, entre comillas, casualidad. El Archivo Militar Noroeste está en Ferrol, los testimonios de las personas involucradas están casi todas en la zona de Valdeorras, ni siquiera de Galicia, en la zona de Valdeorras, y por tanto ni siquiera nos hemos planteado el ir más allá de Galicia a grabar, porque no había nada que grabar allí. Por tanto, no sé si hubiese habido más dificultad por grabarlo fuera de Galicia, la verdad. Oye, ¿os habéis encontrado con detractores? Gente que dice, bueno, ¿cuándo vais a terminar con esto de la memoria? ¿Que ya ha pasado o no? Pues casualmente no tenemos detractores en términos de lo que es el ámbito memorialístico, pero sí del ámbito científico. Me ha parecido muy interesante porque por lo visto esto es un acercamiento, el de la Ciudad de la Selva es un acercamiento relativamente novedoso sobre la historia. Si nos damos cuenta, la arqueología está tremendamente vinculada con los egipcios, los romanos, los cartagineses, la época medieval, etc. Pero la época que comprende desde el siglo XIX hasta el siglo XXI es algo que, bueno, parece que no es susceptible de ser excavado, de ser, al final, evaluado como patrimonio. Porque si lo pensamos, igual una casa que se ha construido en 1970 tiene un valor patrimonial más interesante que un puente de la época romana. No lo digo como tal, digo que es una cuestión que la sociedad tiene que evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la trama de la Ciudad de la Selva se ha estudiado solo desde la documentación, pero nadie se ha acercado allí, nadie se ha metido en esos montes que son durísimos para excavar y para grabar. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú excavas, los datos no todos te cuadran. No, la materialidad, el hallazgo arqueológico no siempre concuerda con la documentación. Y ha habido gente que igual ha dedicado toda su vida a estudiar una documentación, nunca se ha acercado allí y, bueno, de alguna manera ha visto parcialmente deslegitimado su trabajo. Los detractores se han centrado básicamente en ese ámbito. Pero, como digo, me parece que es súper interesante y súper válido que cualquier científico, incluso dentro de unos años, pueda evaluar el trabajo realizado por nuestros compañeros de Sputnik Labrego, los que han desempeñado esta campaña arqueológica, y que evidentemente critiquen todo lo que tengan que criticar, porque así es la ciencia. Siempre va a venir alguien mañana que arroje más luz sobre lo que ya estaba relativamente iluminado, ¿no? Un documental que dura 1 hora y 7 minutos. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas horas para grabar el documental? 3 años. 3 años. 3 años porque, como decía, hay ciertas personas a las que no puedes entrevistar de la noche a la mañana. Hay gente que no te conoce, gente que está hablando de sus traumas, de su pasado, y entonces a veces hay que dejar simplemente la cámara y hablar o escuchar, aunque no tenga nada que ver con el tema, y generar una relación de confianza y una relación de empatía que nos permita obtener la información que esa persona se ve capacitada para trasladar. Pero además son montes muy duros, una zona muy complicada. Para grabar tenemos que hacer normalmente un recorrido está en el valle de enfrente, o sea, digamos que es como si yo estuviese en una cordillera, tú estuvieses en otra, nos vemos, ¿vale? Pero yo tardo 1 hora en todoterreno, más otras 2-3 horas andando hasta llegar a ti. Entonces, solo para desplazarnos, en torno a 8 horas.
en torno a 6-8 horas, solo de desplazamiento, más todo lo que conlleva una grabación allí, con las dificultades a nivel pues eso, de climatología, de luz, etc. Entonces ha habido que escoger muchos momentos muy diferenciados para poder documentar en su plenitud esos montes de la ciudad de la Selva y poder recopilar incluso información de todas las estaciones, ¿no?, que da más diversidad a la pieza documental. Estamos comentando que más de 3 años para grabar el documental, la película, 1 hora y 7 minutos, y yo tengo la sensación, Miguel, que bueno, pues luego el esfuerzo se ve recompensado, ¿no?, con el público, cuando ya empieza a ver la película, cuando empiezan a interesarse por la trama, por todo, ¿no? Ya dices, bueno, ha merecido la pena, 3 años de trabajo, ¿no? Sobre todo porque para mí lo más valioso, sin duda, y un poco apelando incluso al trabajo que está haciendo aquí Izquierda Unida en el apartado de memoria, es que de repente salgas de la película y alguien te diga, pues yo conozco una historia, yo conozco un tal, porque la gente, viendo cómo los demás hablan, empatiza y empieza a tener ganas de hablar. Entonces esto es un proceso que detona y que es acumulativo. Si Ciudad de la Selva hace que mucha gente de repente tenga el coraje de hablar sobre muchas historias y situaciones que estaban hasta ahora ocultas, sin duda ha merecido la pena. Estamos hablando de Ciudad de la Selva. ¿Cuándo se ha grabado? ¿En la época de pandemia? ¿Antes de la pandemia? Empezamos a grabar antes de la pandemia y terminamos de grabar durante la pandemia. De hecho, tuvimos bastante dificultad porque en el inicio de la pandemia, como sabrás, había tremendas dudas sobre cómo funcionaba el virus, cómo funcionaba la enfermedad, y había muchísima gente mayor a la que había que entrevistar. Entonces tuvimos que dejar en suspenso ciertas entrevistas, con la mala fortuna de que evidentemente algunas de las personas fallecieron por edad y no pudimos entrevistarlas, y bueno, de verdad que algunas de ellas tenían un valor increíble. En el caso del señor Alfredo, él llegó a comer con los guerrilleros en sus chozas y llegó a interactuar con ellos en multitud de ocasiones y tenía muchísima información, conocía perfectamente la toponimia. Probablemente pudiésemos haber descubierto más chozos de seguir al señor Alfredo vivo, pero bueno, así es la vida. Se estrena hoy en Medina. ¿Qué está prohibido? ¿Sea itinerante por la zona o ya se marcha de Medina y el que no la haya visto hoy ya no la puede ver? Bien, nosotros mañana vamos a Ávila, a proyectar en Ávila, y volveremos a Castilla y León, creo que a mediados de diciembre, tras un pequeño periplo por Extremadura. Nuestra idea es ir haciendo proyecciones, creo que en febrero volveremos a León y a Valladolid. Vamos haciendo un poco las proyecciones en base a esos amigos y amigas que nos van facilitando pues, tanto los medios, el espacio, la logística para poder proyectar y que la gente pues, evidentemente se entere y pueda ver la película. ¿Qué parte de España tiene más facilidades para proyectar? Estamos viendo que Galicia sí, Castilla y León también, Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña. Extremadura, Asturias, Cantabria y País Vasco, junto con Madrid y Barcelona, son los territorios que ahora más o menos estamos cerrando, y esperamos poder hacer proyecciones en Aragón, porque también hay bastante interés, y en Valencia, porque hace de hecho poco nos dieron un premio al documental como mejor documental del Festival de Cine Independiente de Valencia, así que visto que hay cierta inquietud con respecto al documental en Valencia, intentaremos también ir y por supuesto por Andalucía, por Baleares, por Canarias, pero eso dependerá del grado de, digamos, de afinidad que haya con el proyecto, que haya gente que esté dispuesta a ayudarnos a ponernos en contacto con una sala de cine, con un auditorio, para poder proyectar el documental, claro. Miguel Riaño es el director. ¿En mente ya otro documental, otra película, o de momento vas a disfrutar de esto que te ha llevado más de 3 años? Pues disfrutar poco, porque vamos empalmando proyectos y en este caso ya estamos trabajando en otro documental bueno, sobre una deportista de Vigo, Judith Rodríguez, y nada, la verdad que tenemos la suerte de poquito a poquito ir haciendo producciones propias con todas las dificultades que ello conlleva, pero bueno, bastante ilusionados de poder mostrar nuestro trabajo, porque bueno, yo hasta hace 5 o 6 años trabajaba captando socios para una ONG por la calle, y decidimos montar la cooperativa, que es una productora, para
hacer lo que nos gusta y bueno, encantado con solapar proyectos porque al final poder hacer lo que te hace feliz y lo que te satisface es de una tremenda suerte y de un tremendo orgullo. Así que esperamos dentro de un añito, año y medio poder enseñarle también a la gente el proyecto de Judith Rodríguez. Y como director, ¿no te motiva cambiar de registro? Es decir, pues, voy a hacer una película, un largometraje, voy a hacer un cortometraje, con actores, en fin, lo que estamos comentando, que conocemos como tal fin de ficción, ¿no? ¿No tienes pensado así con el tiempo? O mira, yo me gusta estar aquí, me muevo perfectamente y para adelante con los documentales. Lo que pasa es que el mundo del audiovisual, digamos ya más a nivel regional, estatal, es algo tremendamente limitado. O sea, ficción pueden hacer 4 que tienen el dinero. El resto no tenemos dinero, entonces lo único que podemos poner es tiempo. Ponemos tiempo, pagamos gasolina, vamos durante 3 años a un sitio a grabar un documental, pero si hubiese que pagar actores y actrices lo que les corresponde, porque es un trabajo tremendamente digno y hay que valorarlo, pues no podríamos hacer la película. Entonces, si el día de mañana accedemos a recursos como para poder hacer ficción, pues hombre, yo tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero ya te digo, es una cuestión casi de momento asumir el lugar en el que estamos cada uno. Estamos de momento en una situación con incapacidad para acceder a esos fondos, pero ojalá que el día de mañana sí que podamos contar con ellos y hacer alguna película de ficción, por supuesto. Lo que está claro que Medina del Campo, Ávila y demás, al final pues suma muchos espectadores, muchos miles de espectadores, ¿no? Más que posiblemente a lo mejor un largometraje. ¿Cuántos largos se estrenan, no tienen el éxito y pasan prácticamente desapercibidos y con apenas, ¿no?, un número importante de personas que acuden al cine? Y vosotros, al ser itinerante por todo el país, pues se ven en todas las localidades, ¿no? Sí, o sea, eso es sin duda algo súper importante. Hay que pelearlo mucho porque, como decimos, al final tenemos que encontrar gente que simpatice con el proyecto para poder hacer en varias fechas digamos, seguidas, proyecciones de cara a que los costes no sean ahora muy grandes, con el tema de la gasolina, etcétera. Entonces, bueno, es algo tremendamente satisfactorio el poder enseñarle la película al máximo de gente posible, pero bueno, tiene una dedicación muy importante y al final yo creo que es como un trabajo cualquiera, ¿no? Como el repartidor o como el, digamos, no sé, electricista que está todo el día en el coche yendo de un sitio para otro. Lo que es cierto que lo bueno que tiene también este tipo de proyecciones es que después, una vez que finaliza, hay un coloquio y surgirán muchísimas preguntas por parte de los asistentes a todos los sitios donde se proyecta, ¿verdad? Sí, yo creo por eso, por lo que te decía, que al final Ciudad de la Selva representa un proceso que ha sido común en todo el noroeste de España. Nosotros hemos conseguido sintetizar en una pequeña localidad una historia, pero esa historia tiene muchísimas conexiones, por no decir similitudes amplísimas con algo que se ha vivido en Palencia, que se ha vivido en País Vasco, en Cantabria, en Asturias muchísimo, en El Bierzo, en León e incluso en Aragón. Por tanto, hay mucha gente que conecta con los conocimientos que tiene de su tierra, de su zona y aparte las propias dudas sobre, oye, ¿y qué le pasó a fulano de tal que aparece en el documental? Y bueno, y como me decía una compañera de Izquierda Unida antes, que me parecía lo más satisfactorio de todo, dice, joder, es que se me ha hecho corto el documental, ¿no? 1 hora y 7 minutos, se me ha hecho corto. Es muy bueno que un documental se te haga corto, porque lo más normal es que digas, ostras, vale, ya acabo, venga, ya a otra cosa, ¿no? Pues dentro de los ciclos que lleva a cabo Izquierda Unida, hoy el turno ha sido Medina del Campo con Ciudad de la Selva, director Miguel Riaño, y en pocos días también será Castro Nuño, donde tendrá otra cita con el mundo del cine y el documental sobre esa memoria histórica. Miguel, muchas gracias por venir, enhorabuena y a seguir trabajando. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.